Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver un tipo de gráficos muy interesante porque les puede ayudar a romper un poco con el estándar que se maneja siempre de barras, pais, líneas y demás. Este se llama pictograma. Un pictograma básicamente es una gráfica en la cual yo tengo representado un valor eh, con figuras. En este caso, por defecto, lo estamos haciendo con cuadrados. Esto es con una librería que ahorita vamos a ver que se llama PyWaffle. PyWaffle como tal es una librería que instalan con Python y pueden utilizar perfectamente en Streamlit porque utiliza Matplotlib como base. O sea, lo que genera al final es un gráfico de Matplotlib, por eso se integra con él. Entonces, yo puedo generar diferentes tipos de gráficos. Aquí vemos, por ejemplo, de cuadrados. Podemos manejar dos valores, tres valores. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos uno que es por valor, no es relativo. Entonces, realmente yo le entrego aquí la figura. Mira que es Matplotlib. La figura, le entrego las filas, las columnas. Esto no la fila es de 50 y le entregamos los valores 48, 46 y 3. Entonces él automáticamente me va a colocar los cuadros que yo requiero. Hay una opción acá y es que si yo coloco por ejemplo solamente las filas, él me va a llenar, le coloco los valores, él me va a llenar las columnas dependiendo de los valores que coloque. Si vemos que aquí 48, entonces me va a llenar 48 y luego va a colocar los otros 46 y por último colocar los últimos 3. Adicionalmente a las gráficas, tiene pues, todas las opciones de personalización que permite Matplotlib, donde colocar la leyenda, colocarle título, eh, todo el tema del manejo de paletas de colores e inclusive acá hay una opción en la que yo puedo hacer gráficos con figuras. Entonces aquí por ejemplo yo coloco un carácter único de círculo y lo vamos a colocar acá. O yo puedo utilizar iconos si tengo font awesome. Aquí esta parte no la vamos a ver porque aparecerá hay un pequeño bug en la librería cuando trabaja sobre Windows. Entonces, si de pronto no trabaja en Windows y de pronto trabaja en otra plataforma, podrían probar este código. Pero básicamente yo le entrego los valores, le entrego los colores y le entrego el icono o los iconos. Por aquí hay una opción en la cual yo puedo tener diferentes iconos, inclusive integrarlos en el, en la leyenda. Entonces, como pueden ver, eso genera, pues, como hace el gráfico un poco más atractivo y hay ciertos valores que podemos presentar de una manera más amena. En este caso, por ejemplo, tomé un dataset de adultos con educación terciaria en el mundo. Básicamente son adultos desde hasta los 65 años, creo que es de los 18 a los 65 en el mundo, como para mostrar qué es educación terciaria. Es básicamente la educación que se recibe posterior a la secundaria. O sea, gente que estudió más allá de la secundaria. Cualquier tipo de formación. Entonces, aquí utilicé PyWaffle para utilizar información desde 1950 y por cada década para ver cómo están la variación. Entonces, por ejemplo, si colocamos Colombia, que es mi país, entonces colocamos Colombia, vamos a ver cómo en el 50,9% y vamos aumentando hasta que pues hay una proyección, porque esta información tiene una proyección de 2010, 2020 y 2030. Entonces, en 2020 26,4, a 2030 se espera 32,2%. Y aquí se ve mucho la diferencia con países desarrollados. Por ejemplo, miremos Estados Unidos. Si miramos Estados Unidos, miren 32,2 Colombia y miren los valores en Estados Unidos. Como pueden ver, desde los 50 el acceso a la educación superior es mucho más alto. Entonces, eso es una forma. Aquí vamos a hacer otra, que es para hacer comparativos de países. Entonces, vamos a comparar en 2025, que es una proyección, vamos a comparar, vamos a colocar Latinoamérica. Entonces, vamos a colocar aquí Argentina, vamos a colocar aquí Colombia, y vamos a colocar aquí, qué sé yo, Perú, vamos a colocar aquí Bolivia. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una comparación dinámica a un mismo año de distintos países. Por ejemplo, 2025, Argentina 15,20, Bolivia 32,10, Colombia 28,9, Perú 19,8 según esta estadística. Esto es PyWaffle.
Ahorita vamos a ver cómo jugamos un poco con él. Y esto de aquí abajo es algo que yo hice utilizando Streamlit. Básicamente, esto es un código que yo creé para crear este tipo de gráfico utilizando Streamlit y puedo hacer casi que lo mismo que hace con PyWaffle. Entonces los quiero compartir por si de pronto les es de utilidad para sus diagramas. Aquí pues no estoy tocando dinámico, pero vamos a ver cómo se funciona, cómo se opera esta función. Ahora sí vamos al código. Básicamente, aquí tenemos las librerías de Streamlit, Pandas, Matplotlib que tiene que estar incluida, el PyWaffle para poder hacer las gráficas. Aquí estamos cargando, cargando los códigos de Font Awesome. Font Awesome básicamente, para quien no lo conozca, vamos a entrar aquí, vamos a colocar aquí Font Awesome. Es una librería muy famosa de iconos que yo puedo utilizar con clases de CSS. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí está el paquete free. Entonces me permitirá, yo puedo hacer cualquier uso de estos gráficos que están aquí gratis dentro de la plataforma que estamos utilizando. Como comentaba, pues yo lo puedo hacer dentro de PyWaffle, pero que les recuerdo pues que en Windows hay como un bug, entonces no se ve bien, pero pueden probarlos. Entonces, tienen acceso a todas estas gráficas, entonces podemos utilizarla. Entonces cargamos Font Awesome, que lo vamos a utilizar para el componente, para la función que yo creé. Tenemos aquí el encabezado, el subencabezado. Aquí estamos cargando los datos directamente de la librería de Rolling Data, donde está pues toda esa información de la parte de educación terciaria. Y aquí le damos renombramos las columnas porque hay una columna pues en este set de datos que está muy grande y entonces la reduje porque aquí está básicamente es adultos de 25 a 64 que tienen un título por encima de la secundaria. Entonces aquí filtramos desde los años 50, creamos una copia acá. Básicamente empezamos a crear todos los controles de Streamlit, como el país, que es el campo Entity. Aplicamos el filtro, el año, que básicamente vamos a crear los años desde 1950 a 2030. Recuerden que este final es no inclusivo, o sea que es cerrado, perdón, es abierto. Entonces, y con intervalos de 10 y cargamos el data frame. Y aquí generamos 4 columnas, que son estas 4 columnas que vemos acá. 1, 2, 3, 4 columnas. Y básicamente comenzamos a hacer un ciclo del data frame para empezar a pintar nuestra información. El valor de la fila es el terciario, el valor 2 es 100 menos el valor, estos siempre son valores porcentuales y utilizamos aquí ya PyWaffle, básicamente lo creamos, definimos que son 5 por 20 para tener los 100 valores, le colocamos el array de los valores, el tamaño de la fuente y le colocamos en el título, básicamente pues el título que le colocamos a cada gráfica ubicado en el centro y con una fuente en 20. Las etiquetas es un array que tiene, todos estos arrays tienen que ser iguales, o sea, si coloco values 2, aquí en los labels tengo que colocar otros 2, lo mismo que los colores. La leyenda, aquí básicamente estamos diciendo que ubique la leyenda en la parte inferior izquierda, el ajuste de la posición de la leyenda en cuanto a la caja del gráfico, el número de columnas, nivel de transparencia del marco. En este caso lo queremos hacer sin marco para que no se vea pues ese cuadro negro alrededor de la leyenda. Esto, como pueden ver, es una gráfica que es de Streamlit, o sea que yo puedo hacerle zoom perfectamente. Y luego lo mostramos, le colocamos aquí el texto, básicamente para colocar pues la información del porcentaje acá, que es este título que ponemos acá. Es este texto que ponemos en el centro, lo adicionamos a la figura. Esto sigue ya esto es Matplotlib. Entonces lo colocamos en todo el centro, el valor que necesitamos colocar negro y ya empezamos a utilizar el ciclo. Básicamente utilizamos, como son 4 columnas, utilizamos el módulo para que cada 4 columnas se me resetee pues el valor. Y lo vamos pintando con pyplot, st.pyplot y os container igual true para que nos quede el ancho completo de la columna. Vamos para la segunda parte,
que es básicamente la misma opción, solamente que aquí vamos a seleccionar un año y varios países para hacer comparativos de varios países del mismo año, y hacemos básicamente el mismo proceso, solamente que acá, como pueden ver aquí arriba, es cuadrado y aquí está en círculos. Esto es porque acá yo decidí cambiarle el carácter. Entonces digamos que yo no lo quiero con carácter. Estos son Unicodes. Pueden probar con emojis, pero no todos los emojis van a servir. Si por ejemplo yo coloco aquí un emoji de un avión, por ejemplo un avión, digamos que vamos a utilizar el del avión. Si lo recargamos, vemos aquí eso en avioncitos. Pero miren que no es el mismo avión del emoji. Es una figura de un avión, pero no siempre va a funcionar. O sea, yo puedo colocar aquí un gráfico de una persona. Por ejemplo, vamos a colocar aquí este computador. Vamos a ver si lo pone. Cuando falla, pone unos cuadritos. Miren, ahí están los cuadritos. Cuando no es capaz de pintarlo, me respeta los colores, pero no me coloca la figura. Entonces, digamos que pueden probar con emojis, con caracteres Unicode y ahí hasta que encuentren uno que les llama la atención. Por defecto aquí, por ejemplo, yo puedo colocarlo aquí con checkmarks, ¿cierto? Que me ha servido. Entonces, digamos que, como pueden ver, es una forma muy atractiva de hacer la presentación de los datos. Se ve muy chévere y muy entendible para muchas personas la proporción, ¿cierto? Más allá que una barra, muchas veces ver inclusive las unidades puede ser utilidad. Ahora vamos a hacer la parte de abajo, que es la del con string. Entonces yo creé aquí una función que se llama generar pictograma múltiple, donde le entrego parecido al PyWaffle, le entrego los iconos, le entrego los valores, las etiquetas, un título, unos colores y un tamaño por defecto. Y el que va a hacer, va a generar el container y va a generar el título, la etiqueta, las etiquetas, las columnas de las etiquetas van a ser la cantidad de los valores. Si el tamaño de la fuente para la etiqueta de arriba, básicamente es para esta parte de acá. Vamos a ver aquí el gráfico. Esto como tal, como es un objeto de Streamlit, yo no puedo hacerle zoom, ¿cierto? Es una gráfica que yo voy a utilizar directamente dentro de la canvas de Streamlit. Entonces digamos que es muy bonito, pero no tiene pues las funcionalidades porque no es un gráfico como tal. Básicamente estoy utilizando las funcionalidades de Streamlit de generación de contenido para generar los iconos. Hago el ciclo igualito a como hago con el proceso de arriba de las columnas. Básicamente aquí yo tengo las columnas que mire que tenemos las columnas de 20 y acá lo multiplico por 5. Entonces, mire que yo que estoy creando las cosas y básicamente lo que hago es que, ¿qué pasa acá? Que yo puede que tenga solamente un icono. Yo quiero solamente hacer con una persona. Entonces, si yo puedo colocar un icono únicamente y me va a colocar todos los colores y los valores con ese solo icono, solamente que valiéndome los colores. Eso sí, los colores y los valores tienen que coincidir en cuanto a longitud del array para que me funcione. Y aquí utilizo puro font awesome para colocar el icono. Recuerden que en Font Awesome tiene esta opción por acá. Entonces digamos que si yo fuera a colocar esta nubecita, le hago clic acá y miren que aquí está esta FA Cloud. Entonces yo voy a entrar acá en mi función y me voy a colocar aquí esta última FA Cloud. Y si lo pongo ahí y lo recargo y no me hace quedar mal, vemos la nubecita. Inclusive ven aquí entonces miren que yo puedo jugar con esos iconos y básicamente lo que hago es renderizarlo como un HTML. ¿Qué pasa con el tamaño? El tamaño es un valor que yo aplico. Primero, la mitad redondeada para el tamaño de la fuente de la leyenda. Que aquí lo que estoy haciendo aquí arriba es colocando la leyenda. Esta leyenda que tenemos aquí arriba. En este caso, por ejemplo, graduada, sin estudio y otros. Pues que me inventé pues unos datos ahí como para mostrar. Y aquí debajo si estoy haciendo el gráfico como tal de la figura. Básicamente, él va a ser un
un conteo. Entonces yo le entregué un array aquí de 37, entonces va a contar de 1 a 37 y lo pinta. Luego vamos a colocar más y lo pinta, y así se va yendo. ¿Qué implica esto? Que yo puedo colocar aquí 1. Yo no estoy obligado como tal a manejarlo en 1%. Miren aquí me coloca la información 37. Porque sigue siendo el porcentaje. Él convierte en porcentaje y con eso lo pinta. Entonces digamos que yo puedo colocar aquí los valores y jugar con ellos. Este ciclo como tal es una función. Básicamente yo le entrego, como les digo, el array de los iconos de Font Awesome. Le entrego los iconos. Le entrego los valores que quiero pintar, le entrego los textos de las leyendas de los valores para colocarlo y el título del gráfico, y aquí coloco los colores. ¿Qué pasa con el tamaño? Que yo puedo colocar aquí el tamaño, está en 5, puedo colocarlo aquí 2, por ejemplo. Yo puedo colocarlo aquí 2 y vamos a ver cómo queda. Miren que los muñequitos quedan más pequeños. Esto obviamente es si yo fuera, por ejemplo, a hacer un st.columns. Vamos a colocar aquí un cols c1, c2 y vamos a colocar a 3 columnas y vamos a colocar aquí este c1. Entonces miren que si yo lo coloco acá, vamos a guardar para volver a presentar. Como reduje el tamaño, pues va a ser más fácil de colocar, pero tiene que tener cuidado, pues porque si puse un valor pues que queda muy pequeño con respecto a lo que yo organizaba. Entonces yo aquí sí tengo que colocarlo un poco más 2. Entonces miren que ya tengo el pictograma perfectamente organizado, 100% con Streamlit. Entonces, como pueden ver, esto es una forma muy diferente de pronto de presentar un gráfico. Es más al estilo de una infografía, que quizás deseen presentar los datos, que donde la gente de una forma fácil pueda ver las proporciones. Ya vemos aquí que es más grande el valor de Sin Estudio que graduados, inclusive que hay unos poquitos de otros, que hay un 3% que le calcula aquí que son 2 nubes. Recuerde que él hace una conversión porque son 5 filas por 20 columnas, entonces ahí están los 100 elementos. Yo podría, si yo quisiera cambiar la orientación de esos 20, pues simplemente, si yo quisiera, por ejemplo, colocar aquí una cosa de 10 por 10, yo puedo colocar aquí 10 por 10 y al refrescarlo, miren, ahí está, 10 por 10, sino que pues por la forma de los iconos y todo eso no es que aparezca como un cuadrado. Entonces digamos que es una alternativa, como les decía, para presentar gráficos de una manera muy amena para los usuarios, dependiendo del tipo de público al que vayan. Es muy bueno contar con estos diferentes formas de presentar la información. Como siempre, espero que les haya servido este gráfico, este código y este ejemplo para sus proyectos. Que si no están suscritos al canal, se suscriban, y como siempre, el código va a quedar disponible en el GitHub. En caso de que tengan dudas, los leo en los comentarios. Muchísimas gracias.